Muy buenos días. Muchas gracias por sumarse a esta nueva actividad de la Plataforma Iberoamericana de Prospectiva Agrícola y Alimentaria. Como ustedes saben, este es nuestro tercer seminario temático. La plataforma viene realizando una serie de actividades, entre ellos este tipo de seminarios temáticos que lo que buscan es presentarnos y debatir en torno a temas que sean estratégicos para el campo agrícola alimentario. El primer seminario que tuvimos, que estuvo a cargo del Observatorio de Políticas Públicas del IICA, fue sobre seguridad alimentaria. Luego tuvimos un seminario sobre bioeconomía circular, que lo organizó Omar y Roberto, que está aquí presente. Y este es nuestro tercer seminario temático que pretende buscar lo que son indicadores claves para el sistema agrícola y alimentario. Indicadores complejos, sintéticos, que nos muestran el estado de situación actual y futuro de ciertas dimensiones y variables del campo agrícola alimentario. Eh, Entre las otras actividades que desarrollamos como plataforma están los seminarios de los nodos nacionales, en donde cada país miembro de la red de la plataforma iberoamericana presenta la trayectoria y evolución de la perspectiva agrícola alimentaria en ese país. Y en tercer lugar, la actividad que desarrollamos, que ya está finalizada por este año, es la capacitación en prospectiva agrícola alimentaria eh, que pudimos realizar en este segundo semestre del año, con el propósito de generar un marco de referencia compartido entre los participantes de la plataforma en torno a nuestro tema focal, que es la perspectiva agrícola y alimentaria. El día de hoy hemos convocado a dos expertos especialistas en el tema, indicadores. El seminario tiene como propósito presentar herramientas innovadoras para el análisis y monitoreo estratégico del sector agroalimentario. Vamos a ver temas de eh, una serie de indicadores que definen un panel de control para los sistemas agropecuarios compuestos para la medición de la sostenibilidad ambiental y la resiliencia agroalimentaria. Vamos a ver también, en particular, dos modelos. El Agroecoindex, por un lado, y el Índice Global de Contabilidad Anticipatoria aplicado al campo agropecuario. Estas herramientas o modelos de indicadores, de sistemas de indicadores, están orientados a enriquecer los procesos de toma de decisión de los sistemas agrícolas alimentarios de Iberoamérica. Por eso nos parecía altamente relevante en el marco de la plataforma darlos a conocer con el propósito de aplicarlos en cada uno de nuestros países. El seminario, al igual que los anteriores, busca generar un espacio de reflexión, de intercambio técnico y aplicado, procurando la articulación entre instituciones académicas, organismos públicos, redes de innovación y actores privados del sistema. Eh, Principalmente este seminario temático lo que busca es estimular y motivar la participación de los miembros de la plataforma y sobre todo de los países e instituciones que la componen. Vamos a tener dos exposiciones o presentaciones técnicas en torno a estos indicadores claves para la sostenibilidad eh,
agroalimentaria. Por un lado, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Marianela de Batistas. Ella es doctora en Ciencias de la Administración, magíster en Economía Agraria y Administración Rural y licenciada en Administración. Es profesora con dedicación exclusiva en el Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, Argentina. Es profesora de posgrado en universidades del país en temas de costo y control de gestión. Es directora de proyectos de investigación. eh, Ha sido tutora, orientadora en la formación de recursos humanos de grado y de posgrado y cuenta con una vasta trayectoria en publicaciones en revistas como Referatos y en congresos nacionales e internacionales. Así que para nosotros es un gusto que hoy nos acompañe Mariela con un tema sumamente interesante como lo es el diseño, componentes y cálculos de huella hídrica y huella de carbono, agroecoindex, indicadores de sostenibilidad ambiental e innovación agropecuaria. Esa es su presentación para el día de hoy. Eh, la dinámica inicia Mariela, luego le damos la palabra a Luis Gilberto Carvalho de Venezuela y finalmente vamos a tener un espacio de intercambios, de preguntas, de consultas. Así que Mariela, bienvenida y te escuchamos atentamente. Bueno, no sé si ahí ven la presentación. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación. La verdad que es un placer para mí poder participar de este seminario y, bueno, compartir con ustedes diferentes experiencias, como indicaba Javier, en términos de incorporar conceptos de huella de carbono, huella hídrica y la aplicación del modelo Agroecoindex al sector primario, digamos, de Argentina. Esta presentación, bueno, se enmarca en cuestiones que atañen al desarrollo sostenible, como son los ODS planteados para el 2030, donde, bueno, como sector tenemos el desafío de garantizar a través de sistemas productivos la seguridad alimentaria, sin perder de foco o de vista que el desarrollo de esos sistemas tiene que ser en términos de sostenibilidad y generando el menor impacto posible, digamos, en el clima. Por eso existe una gran preocupación en términos de que por un lado hay un crecimiento de la población y esa población hace una mayor demanda de alimentos, por lo tanto esa demanda de alimentos tiene un impacto de manera directa, digamos, en los recursos naturales y por otro lado en la generación de residuos. Entonces surge el interrogante de decir, bueno, ¿de qué manera nosotros medimos con el impacto que van generando nuestras actividades dentro justamente de la parte ambiental? En este sentido, surge, bueno, la gestión ambiental de la empresa agropecuaria, donde los distintos gestores de este tipo de organizaciones implementan diferentes herramientas que buscan o tienen como objetivo la medición del impacto de sus acciones en términos de mediano y largo plazo. En este contexto nos planteamos la utilidad, ¿sí?, de un sistema de indicadores que busque evaluar justamente aspectos ambientales, es decir, generar un diagnóstico en la organización en términos de cuál es nuestra situación en esa gestión ambiental, llevar adelante una correcta planificación, ¿sí?, de las actividades en términos de no solo poder medir, sino de generar el menor impacto posible con nuestro accionar en el medio ambiente. Y una vez que esos planes se van implementando, lógicamente que las organizaciones tienen que controlar, ¿sí?, o verificar que esos objetivos que se establecieron en términos de gestión ambiental se cumplan. Por eso entendemos que el sistema de indicadores es un buen sistema que brinda herramientas de tipo cuantitativa para mirar, digamos, justamente con atención el impacto que generan nuestras prácticas sobre los recursos naturales.
En este sentido, y en los últimos años, como indicadores para poder mirar este impacto en la gestión ambiental, surgen las huellas ecológicas y puntualmente las dos huellas que vamos a ver en este seminario, que es la huella de carbono y la huella hídrica, que se integran a este sistema de indicadores para medir en términos de, bueno, en este caso en la huella de carbono, las emisiones que generamos con nuestras actividades en términos de efecto invernadero, y en el caso de la huella hídrica, que luego lo vamos a ver con mayor detenimiento, bueno, cómo es el uso que estamos haciendo del recurso hídrico a lo largo de nuestras actividades. Entonces, ¿en qué consiste brevemente la huella de carbono? Bueno, lo que va a buscar la huella de carbono es medir, ¿sí?, a través de, como decíamos, un indicador ambiental, cuáles son las emisiones, en términos de gases de efecto invernadero, de manera directa o indirecta, que llevamos adelante puntualmente en este seminario como empresas del sector agropecuario. Ahora bien, estas huellas pueden medirse tanto en términos individuales, como vamos a ver en el estudio de caso, como también en términos de cadenas de valor, ¿sí? No necesariamente llevado a un establecimiento a nivel micro, ¿sí? Básicamente lo que vamos a medir es en términos de toneladas o de kilogramos expresados a dióxido de carbono, ¿sí? ¿Cuál es esa emisión que estamos generando con nuestro accionar, por ejemplo, en términos de organización? Esta cuestión, ¿sí?, requiere de una serie de pasos para aquellas organizaciones o a nivel de cadena que busquen generar una medición en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que secuencialmente deben seguirse, ¿no es cierto? Lo primero que uno tiene que definir es el alcance, ¿sí?, que va a tener nuestra medición. Es decir, cuando nosotros establezcamos que vamos a querer llevar adelante un indicador que va a medir la huella de carbono, bueno, tenemos que definir precisamente, ¿sí?, de qué es lo que queremos medir la huella de carbono. Inclusive dentro de un establecimiento agropecuario, uno eventualmente podría querer medir la huella de carbono en términos de una actividad en particular, ¿sí?, por ejemplo, de la agricultura, ¿sí?, excluyendo la ganadería. Entonces ahí tendrá que delimitar si que esa medición se va a hacer tranqueras abiertas del establecimiento en todo lo que tiene que ver con la ejecución de las acciones agrícolas. Esto es necesario porque, bueno, ahora vamos a ver que a lo largo del desarrollo de la determinación, bueno, hay que identificar fuentes de emisión y orígenes de esas emisiones, y también permite una limitación dentro de ese sistema. Una vez que uno tiene medido cuál es el alcance que va a tener, bueno, comienza la tarea de recolectar la información. Vamos a ver que en ese alcance, sí, las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser de dos tipos, directas o indirectas. Dentro de las directas entendemos que son todas las mediciones que están bajo el control, por ejemplo, del productor agropecuario y que se dan in situ, es decir, que se producen dentro del desarrollo de la actividad, como puede ser el consumo de los litros de gasoil para llevar adelante una determinada labor. Y por otro lado, un conjunto de emisiones que denominamos indirectas, ¿sí?, que tienen diferente alcance. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las indirectas de alcance 1 son emisiones que, si bien el consumo se hace dentro del establecimiento, no son control, digamos, del productor agropecuario, como es, por ejemplo, la provisión del servicio de energía eléctrica dentro de un establecimiento. Y después tenemos dentro de las indirectas otras, como pueden ser las emisiones que se generen en términos de el costo del transporte, ¿sí?, de colocar, por ejemplo, los novillos en un frigorífico. Entonces, una vez que uno tiene el alcance, comienza a recolectar los datos, y en esa recolección de datos tiene que identificar inicialmente cuáles son las actividades que van a ser, ¿sí?, emisoras de gases efecto invernadero. Por ejemplo, la cuestión que señalaba del consumo de combustible para llevar adelante determinada labor. En segundo lugar, una vez que tiene uno identificado en el proceso de producción cuáles son los datos, digamos, de esas actividades que van a hacer las diferentes emisiones, tiene que establecer cuál es el factor de emisión. Es decir, ese factor de emisión nos va a permitir lograr la conversión de ese dato de actividad primaria, como por ejemplo los litros de combustible, ¿sí?, los litros de gasoil, en términos de cantidades de dióxido de carbono, ¿sí?, emitidas a la atmósfera. Esos factores de emisión, existen tablas como el EcoInventor que nos da, ¿sí?, una medición sobre las equivalencias, ¿sí?, de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, por cada litro
de gasoil que se haga en el establecimiento. Una vez que uno tiene la recolección de todos los datos, es decir, de los datos de actividad y los factores de emisión, procede propiamente dicho al cálculo de la huella de carbono que surge del producto, ¿sí?, entre los factores de emisión y los datos de actividad. Una vez que determinamos el cálculo, obtenemos los resultados y ahí uno tiene la posibilidad de generar una identificación de cuáles son los puntos críticos, ¿sí?, dentro de la unidad que definió funcionalmente de análisis, y permite en muchos casos ser, digamos, un punto de partida para llevar adelante actividades de mitigación, ¿sí? Es decir, cuestiones que hagan a que nuestro impacto, ¿sí?, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero baje, ¿no? Todo esto tiene que ver no solo con intentar llevar adelante actividades sostenibles, sino también con una cuestión que tiene que ver con mercados que son mucho más exigentes en términos de actividades que sean desarrolladas en términos sostenibles y por otro lado, digamos, comunicar, ¿sí?, que el producto que estamos generando fue desarrollado, ¿sí?, desde una conciencia en términos ambientales. Esto nos dio lugar a un trabajo que desarrollamos con un alumno de posgrado de una organización, una pyme del sudeste de la provincia de Buenos Aires, dedicada a la producción avícola, donde nosotros habíamos hecho un análisis en términos económicos, ¿sí?, de ingresos y costos de sus actividades, y nos propusimos incorporar dentro de estos tres pilares cuál era el impacto que esta organización generaba en términos de huella de carbono. En esa motivación, lo primero que hicimos fue describir el proceso de producción, es identificar los productos que, digamos, se generaban dentro de las acciones del proceso de producción, donde teníamos los cajones de huevos y esta organización iniciaba su proceso productivo a través de las pollitas bebé hasta lograr las pollas listas para postura, ¿sí?, y bueno, las pollas de descarte que se daban y la comercialización del guano. De esa identificación, lo que hicimos fue discriminar cada una de las acciones que formaban parte del proceso productivo con el objetivo justamente de medir, ¿sí?, en términos de acción cuál era la emisión que cada una de ellas realizaba, tanto de acciones inmediatas como de acciones mediatas que prestaban apoyo a ese proceso productivo. Entonces, una vez que teníamos ese diagrama, comenzamos la delimitación, como les decía, del alcance. Esta era una huella de carbono a nivel micro, porque era a nivel de organización. Nos limitamos únicamente en actividades que tenían que ver directamente con el proceso productivo, y de las emisiones que trabajamos fueron las directas, como por ejemplo el consumo de combustible, y dentro de las indirectas solamente nos focalizamos en las que se daban en la organización, como por ejemplo el consumo de energía eléctrica. La medición de la huella fue 90 semanas, que es el ciclo que dura desde que inicia una pollita bebé hasta que se descarta, de términos de hacer una cuestión comparable luego con los indicadores económicos que ya habíamos planteado. Y la metodología que seguimos fue la propuesta por la Asociación Española para la Calidad 2025. Dentro de las emisiones directas, ahí tienen ustedes el detalle de los datos de actividad y los factores de emisión y del producto, ¿sí? Surgía cuáles eran las emisiones y lo que hicimos fue agruparlas en términos de actividad, como les decía, para poder identificar cuáles eran aquellas que más emisiones generaban. Y lo mismo hicimos para las de alcance 2, ¿sí?, en términos de emisiones indirectas. Una vez que hicimos todas las mediciones, a través de datos equivalentes, medimos, ¿sí?, cuál era la huella de carbono para cada uno de los productos que se generaban en el establecimiento, que en el primero de los casos era un producto interno, ¿sí?, que era la polla lista para postura, que luego ingresaba a, propiamente dicha, a la parte de la generación de los huevos, y por otro lado medimos cuál era la emisión en cada cajón de huevo que la empresa comercializaba. Esto nos daba, digamos, una cuestión asociada a información que el productor podía brindar, digamos, en términos de sus consumidores sobre el impacto que estaba generando con sus productos. Logramos introducir dentro del mapeo de producción inicial todas las emisiones, ¿sí?, presentándose esto como una ventaja para el productor. Si bien era una primer medición que se hacía de la huella de carbono,
nos sirvió para generar un punto de partida, ¿sí? En términos de las emisiones que generaban cada una de estas acciones en pos de que el modelo se aplicase, digamos, en una etapa posterior y poder comparar qué es lo que iba sucediendo ciclo a ciclo en términos de huella de carbono. Muy bien, esto lo realizamos con todo lo que tenía que ver, digamos, la intención de esta parte de la presentación era que ustedes vean algunos aspectos teóricos y la presentación a un caso real a nivel micro. Ahora, en términos de analizar qué es lo que pasa con la huella hídrica, es decir, donde la organización lo que mide es qué uso está haciendo con sus actividades del recurso hídrico, vemos que hace años, digamos, que se está trabajando en esta cuestión en medir el consumo tanto directo como indirecto que hacen las actividades agropecuarias del recurso. Cuando decimos directos, son todos los consumos que se hagan del recurso hídrico en términos de la generación del producto, es decir, en las etapas del proceso productivo y también del recurso hídrico que se incorpora al producto final. Y por otro lado, todo el consumo indirecto que se hace en términos de generar las diferentes materias primas, ¿sí? Que son necesarias para la obtención del producto final. En la huella hídrica vemos que, al igual que la huella de carbono, hay que delimitar un periodo de tiempo y también lo vamos a utilizar como un indicador geográfico, es decir, en términos de un determinado lugar donde se va a llevar adelante la medición y en términos de todo el consumo de agua que es necesario para la obtención de ese producto terminado. Este concepto, digamos, fue surgiendo con el correr de los tiempos, como ahí tienen ustedes, iniciaron algunos conceptos en el 2002 que buscaban medir el uso del agua. Luego se generó, digamos, un espacio, como ven ahí ustedes en el 2010, en el 2008, donde hay una organización sin fines de lucro en términos internacionales que difunde y desarrolla conocimientos en términos de métodos y herramientas para esta medición. Y también tenemos una ISO, la 14046, que busca, digamos, a nivel mundial desarrollar también cuestiones que tienen que ver con la huella hídrica, ¿sí? Entonces, dentro de la huella hídrica, es decir, para la determinación de huella hídrica, voy a apoyarme en algunos conceptos para poder después analizar el caso en particular que quiero compartir con ustedes, que cuando uno hace la medición de la huella hídrica distingue tres tipos de agua, ¿sí? La primera tiene que ver con la huella hídrica en términos verdes, ¿sí? Del agua verde, que lo que va a medir justamente es todo el consumo de agua que se haga en los procesos productivos, directamente lo que tiene que ver con el agua de lluvia, que es almacenada en el suelo, lógicamente, para ser demandada por los diferentes cultivos, por ejemplo, en la actividad agrícola. El agua de lluvia, que bueno, es evaporada dentro del proceso productivo, y bueno, la que es incorporada dentro del producto final. Es decir, que la huella hídrica verde vamos a medir todo ese consumo de agua, sí que se haga. Por otro lado, hay una huella verde, que es el volumen de agua que se utiliza en los procesos productivos, que el productor agropecuario o la etapa industrial, ¿sí? Capta de los cuerpos de agua naturales, tanto superficiales como subterráneos, ¿sí? Como tienen ahí ustedes el ejemplo de el desarrollo también de la agricultura, pero no en un sistema de secano, sino que en un sistema de regadío, ¿sí? Donde utilizamos agua en términos azules, ¿sí? Como decimos nosotros en la huella hídrica. Lo mismo sucede en todo lo que tiene que ver con la etapa industrial. Y finalmente hay una huella gris, ¿sí? Que bueno, en algunos aspectos ha sufrido ciertas críticas porque es una huella que se mide en términos teóricos. Por ejemplo, la ISO 14046 no la considera dentro de la determinación de la huella hídrica, pero lo que busca medir, ¿sí? Es la cantidad de agua que se requiere, ¿sí? Para volver a convertir ese agua que se contaminó dentro del proceso productivo a nuevamente agua apta ¿sí? Para ser utilizada. Entonces, en términos de estas cuestiones, ¿sí? También tenemos que seguir una secuencia, ¿sí? En la construcción de este indicador, que vamos a ver que si uno indaga un poco en las publicaciones científicas que hay, van a ver que hay mediciones en términos de establecimientos agropecuarios, como también mediciones en términos de cadena, que es el ejemplo que les traigo yo en este caso, como para mostrar en cada medición diferentes niveles donde uno puede llegar a medir indicadores ambientales, pero siempre tenemos que llevar una secuencia rigurosa en esta determinación, en este caso también en términos de alcance y objetivos, ¿sí? Uno tiene que
delimitar muy bien cuáles son las acciones que va a medir o las actividades que va a medir en términos de esa medición, el periodo de tiempo y la escala geográfica. Luego consiste también en la recolección de datos, es decir, todo el uso que se haga en términos del recurso hídrico, tanto de nivel, digamos, directo o indirecto, en función al alcance que uno definió. Se lleva adelante la cuantificación. Acá ustedes van a ver que hay software, digamos, en este caso les traje dos que son los más utilizados, que son propuestos por la FAO, como el CropMap, que lo que permiten estos software es cargar la información que se requiere y medir la huella hídrica. Luego se hace el análisis de sostenibilidad, es decir, siempre cada vez que uno hace una medición, tiene que analizar, ¿sí?, el término de impacto que tiene con la misma, ¿sí? Y en términos de análisis, cuáles son las estrategias que va a desarrollar. Como les decía, en este caso les traje un trabajo de aplicación, que bueno, en este caso no es de autoría propia, sino que es de 4 autores que lo que hacen es medir la huella hídrica en establecimientos y a lo largo de la cadena del maní de la provincia de Córdoba, en Argentina. Acá vemos que en el alcance de la presentación se va desde la etapa agrícola hasta la etapa industrial en términos de producción de producto y subproducto. Perdón. Y van a ver que los autores delimitan cada una de las etapas y en cada una de las etapas vamos a medir las huellas hídricas. Tanto en términos de huella hídrica verde como huella hídrica azul. Y en este caso, bajo el método que aplican, van a ver ustedes que determinan la huella gris. ¿Qué podemos ver acá? Digamos, no me voy a detener en los números en particular, porque ustedes pueden profundizar en el trabajo, pero vemos, ¿sí?, en la comparación de establecimientos que ellos analizaron, que vemos diferentes huellas hídricas en términos de qué. Primero, en términos de la variabilidad del rendimiento que tienen las diferentes zonas de la provincia de Córdoba, y por otro lado, ¿sí?, las diferentes cuestiones climáticas que hacen a las localizaciones, ¿sí? Por eso yo decía que en este caso es importante la ubicación geográfica de, por ejemplo, la cadena o el establecimiento agropecuario que ustedes van a analizar, porque esto, digamos, tiene que estar bien delimitado después luego para hacer comparaciones que sean pertinentes, ¿no? En términos, voy a señalar algunas cuestiones, pero por ejemplo, en términos industriales vemos que tenemos muy baja huella hídrica por una cuestión en términos azules de que la industria del maní utiliza muy poco recurso hídrico a lo largo de sus procesos productivos. Y finalmente, lo mismo sucede con la huella gris. ¿Por qué? Porque únicamente, ¿sí?, aplicamos muy poquitos pesticidas en la etapa agrícola, por lo tanto presenta una huella en términos de agua contaminada muy bajita. Los resultados, digamos, yo acá lo que busqué es mostrar, fíjense, el gran impacto que tiene la huella verde, ¿sí?, que era la que, como analizábamos, proviene la huella que tiene que ver con la lluvia. ¿Esto por qué? Porque los establecimientos que se analizaron fueron enteramente en términos de sistemas productivos bajo secano, por lo tanto, la huella en términos de agua verde comparativamente es mucho más alta que las otras, ¿sí? Tal vez si ustedes desarrollan la actividad dentro del regadío, bueno, lógicamente que esa cuestión va a cambiar. Y este trabajo no solo, digamos, muestra en términos comparativos, ¿sí?, a nivel de cadena, cuál es el efecto que genera la actividad del maní en el uso del recurso hídrico, sino que también permite la comparación con otros países. Argentina, en términos de producción de maní, tiene ventajas competitivas en términos que puede ser desarrollado en sistemas, digamos, de secano, como es la provincia de Córdoba, y el bajo impacto, ¿sí?, que tiene en términos de huella azul en el desarrollo de la producción industrial, si por ejemplo se lo compara con China o Estados Unidos. Es decir, hasta acá tenemos dos indicadores que podemos mirar, ¿sí?, en términos individuales y que nos permite hacer esa medición, como les decía, no solo en términos de establecimiento, sino también en términos de cadena de valor agregada, como es este ejemplo de la huella hídrica en la cadena del maní. Ahora bien, como decía Javier en la presentación, finalmente lo que queremos también mostrar
es un modelo que integra, ¿sí?, varios indicadores que apuntan a la gestión ambiental, en este caso aplicado solo al sector primario. El modelo Agroecoindex surgió en Argentina hace más de 20 años, fue un desarrollo del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que luego, lógicamente, con las demandas de los sistemas productivos, fue sufriendo distintas, digamos, variaciones. Disculpen. ¿Qué busca el modelo, digamos, del agroecoindex? Medir cuáles son los impactos que genera la actividad agropecuaria en 5 cuestiones. Por ejemplo, vamos a ver indicadores que van a medir qué impacto genera la actividad en términos de flujo de energía, un conjunto de indicadores que van a medir el impacto que genera la actividad en términos de balance de nutrientes, un conjunto de indicadores que van a medir cuál es el impacto en términos de contaminación que puede llevar adelante la actividad agropecuaria que vamos a analizar, y también todo lo que tiene que ver con la degradación del suelo, como por ejemplo puede ser la erosión. Un conjunto de indicadores que va a medir el impacto que tenemos con nuestra actividad en términos de hábitat y biodiversidad, es decir, cómo afectamos a la flora y la fauna natural que está dentro de los sistemas productivos agropecuarios. Y finalmente va a apuntar a analizar cuestiones que tienen que ver con el ciclo del agua, ¿no? Cuando uno lleva adelante actividades agropecuarias, cambiamos, ¿sí?, el agroecosistema, y esto, bueno, genera cuestiones que, por ejemplo, hay cambios en la filtración del suelo o en la evapotranspiración a través de las diferentes rotaciones. Entonces, el agroecoindex, como ven acá, va a ser un conjunto de indicadores que no me voy a detener en el cálculo ni en la determinación, por cuestiones de tiempo, ¿sí?, que van a apuntar a esas 5 cuestiones. El productor agropecuario cuenta con un software que es una planilla Excel, ¿sí?, donde necesariamente tenemos que contar con información desagregada y ordenada, ¿sí?, cuando uno quiere aplicar este tipo de modelos, y a partir de esa planilla, ¿sí?, Excel, vamos cargando diferentes datos, ¿sí? Acá traje algunas capturas como para que ustedes vean, pero uno va cargando, ¿sí?, información, por ejemplo, en términos del establecimiento en el cual está haciendo la medición, ¿sí?, datos, por ejemplo, en términos de precipitación, si es bajo regadío, cuestiones de regadío, cuál es el perfil del suelo, ¿sí?, qué consumos se hacen de combustibles fósiles más allá de los consumidos dentro de las labores propias de la actividad agrícola. Va cargando datos del uso de los diferentes potreros, ¿sí?, a lo largo de ese ejercicio económico, es decir, de ese año que está midiendo. Planillas que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, planteados en términos de un establecimiento visto, entonces vamos a cargar datos que tienen que ver con la agricultura, es decir, qué tipo de cultivo, cuál es la superficie de siembra, cuál es el manejo de rastrojo, cuál fue el rendimiento, qué labores hicimos y qué aplicaciones hicimos dentro de esa labor, y la superficie. Y para la ganadería hacemos exactamente lo mismo, nada más que en términos de rodeo, es decir, bueno, qué potreros utilizó la ganadería, qué cantidad de animales o qué carga tenía cada uno de esos potreros, y si hicieron consumo, sí, de alimentos balanceados que no eran directamente del pastoreo de los diferentes potreros, ¿no? Y acá en cada potrero vamos a cargar qué labores hicimos, qué superficie y qué utilización, tanto de fertilizantes y plaguicidas, desarrollamos. Una vez que cargamos la información, ¿sí?, vemos acá lo mismo para la ganadería, también se carga en términos de lo que tiene que ver con los datos forestales, ¿sí?, es decir, si hay o no espacios y qué tipo de bosques hay, qué superficies hay, ¿sí?, y si se implantaron dentro de, el ejercicio que estamos analizando algún, por ejemplo, monte de eucaliptos dentro del establecimiento. Una vez que nosotros cargamos todo, las fórmulas están, ¿sí?, ya precargadas, es decir, que el productor no tiene que hacer nada, o quien esté asesorando el establecimiento agropecuario, ¿sí? Vamos a ver que va a ir haciendo las diferentes mediciones de los indicadores. Nos va a mostrar, ¿sí?, esta tablita de resultados donde uno mide, ¿sí?, el indicador en términos relativos para cada una de las cuestiones. Y luego, ¿sí?, la podemos ver, eso mismo, en términos de cada uno de los potreros que definimos en la tabla de datos. ¿Qué panel de control vamos a ver? Bueno, que van a ver que cada indicador tiene un relojito
que va desde lo más deseable, ¿sí? A la izquierda, es decir, los colores verdes. Esos colores verdes se van atenuando hacia el naranja, ¿sí? Hasta que llegan al color rojo, que es lo menos deseable, ¿sí? Es decir, que nos permite un monitoreo, ¿sí? De esos indicadores de manera individual en términos relativos. Yo acá les traje, ¿sí? Algunos comparativos en términos de para qué podemos utilizar el agroecoindex, ¿no? Bueno, uno puede utilizar el agroecoindex en términos de establecimiento agropecuario de manera individual, ¿sí? Acá yo les traje un trabajo que lo que busca evaluar fueron las diferentes prácticas hacia la sustentabilidad dentro de un mismo establecimiento de la provincia de Córdoba, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver a mi izquierda, ¿sí? Los paneles el panel de control y los indicadores en sus respectivos colores, verdes, amarillos y rojos, en una agricultura tradicional, ¿sí? Y cómo esos indicadores fueron evolucionando, ¿sí? En la campaña 2021-2022, ¿sí? Donde el productor agropecuario llevó adelante un sistema agrícola más sustentable, ¿sí? Es decir, que nosotros podemos usar este indicador, ¿sí? Este modelo, digamos, en términos de indicadores agrupados, para hacer comparaciones dentro de nuestro mismo establecimiento. O también podemos aplicar este agroecoindex para comparar, establecimientos agropecuarios entre sí, de modo, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Donde vemos un sistema que tiene que ver más con la agroecología y un sistema que utiliza más intensificadamente los insumos. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Te tengo que pedir disculpas porque al inicio te cambié el nombre. Así que No hay muchas problema. gracias, Marianela, por compartir tus conocimientos y tu experiencia en torno a este índice que yo me pongo la camiseta del INTA, ha sido altamente significativo para nuestra institución y es uno de los índices, me arriesgo a decir, más adoptados en el sector agropecuario, sobre todo de la región pampeana, claramente. Así que bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Luego vayan registrando allí las preguntas para realizarlas en el momento oportuno. Vamos a darle lugar ahora a nuestra segunda ponencia a cargo de Luis Gilberto Carballo, él es de Venezuela, CEO de Blockchain Hub Venezuela y director del Instituto Estratégico de Futuros. Él nos va a presentar el índice ISCA Agro, que es un índice para evaluar la capacidad anticipatoria del sector agroalimentario. Nos va a compartir sus fundamentos y estructura de este índice global de contabilidad anticipatoria. Gilberto, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Javier y a Carmelo Carri por esta oportunidad, por la invitación de estar con ustedes. Dígame si me escuchan bien. Mira, Gilberto, ¿Aló? yo sugiero si puedes apagar tu cámara Hola. para que salga más fluido el audio. ¿Ahora? ¿Me escuchan bien? Ahora sí se escucha mejor. Gracias. Mira, vamos a hacer algo para hacer esto más rápido y sencillo porque veo que nuevamente está teniendo problemas la antena y voy a ir otra vez al sistema que tenía antes, que me metí eh, directamente por el celular, porque es que no tengo chance. ¿Me escuchan Perfecto. ahora? Sí, sí, ahora se escucha. ¿Se escucha? Bueno. El material que yo tengo preparado para el día de hoy es Gilberto, ahí te dejamos de escuchar. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, ahora sí. Ok, voy a hablarles entonces de lo que es el ICCA.
y la dimensión agroalimentaria, que es lo que he preparado para el día de hoy. Y bueno, nuevamente a la audiencia, muchísimas gracias por la invitación. En tiempos de alta incertidumbre, el futuro de lo agroalimentario no puede depender solo de la producción y el mercado. Necesitamos anticipar. El Índice Global de Contabilidad Anticipatoria, ICA, llega a la red agroalimentaria Iberoamérica como una herramienta para medir, diseñar y activar la resiliencia de nuestros sistemas alimentarios, integrando tecnología, sostenibilidad y gobernanza. ¿Qué aporta el ICA a lo agroalimentario? Indicadores estratégicos, seguridad alimentaria, consumo responsable, resiliencia territorial, economía circular, sostenibilidad. Escenario prospectivo. Simulaciones al 2040 para América Latina e Iberoamérica con foco en transición agroalimentaria sostenible. Gobernanza anticipatoria, instalación de capacidades institucionales para responder antes de que la crisis se materialice. Tecnologías integradas, inteligencia artificial, blockchain. ¿Por qué blockchain? Porque se está pasando del modelo Web 2 a Web 3 a nivel mundial, y además la inteligencia artificial requiere de estructuras que la blockchain se le da perfectamente. Un modelado cuántico y simulaciones de resiliencia ecológica. Dimensiones agroalimentarias en el ICA. Acceso equitativo a bienes esenciales, producción local y resiliencia económica. Consumo responsable y economía circular. Adaptación territorial frente al cambio climático, innovación en agroindustria y biotecnología. Bueno, pasado estos elementos introductorios, voy a hablarle de lo que es la definición del índice. El Índice Global de Contabilidad Anticipatoria, ICA, es un marco analítico y cuantitativo diseñado para evaluar la preparación y capacidad de los países ante desafíos futuros y oportunidades emergentes. Este índice mide activos intangibles estratégicos en áreas críticas como tecnología, sostenibilidad, seguridad alimentaria, educación, legalidad, salud, consumo energético, crecimiento poblacional, normativa y regulación, además de dimensiones territoriales y geopolíticas. Como ven, es un índice integrado que está sistemáticamente conectado y que no solo contempla la gestión de los recursos renovables y no renovables, sino también los impactos de conflictos que pueden venir a nivel de conflictos armados, conflictos territoriales, disputas y la negociación de tratados internacionales. Su enfoque es holístico y sistémico para buscar garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible de las naciones en un mundo interconectado y dinámico. Bueno, continuando con su aplicabilidad, el ICA será utilizado por gobiernos, organismos internacionales, instituciones académicas y sectores privados para diseñar estrategias que respondan a necesidades futuras en múltiples áreas. Diseño de políticas públicas. El índice guía la formulación de programas enfocados en sostenibilidad ambiental, desarrollo tecnológico y cohesión social. Coordinación multilateral permite la alineación de esfuerzos entre países en torno a objetivos comunes como la transición energética o la seguridad alimentaria. Evaluación estratégica ofrece una perspectiva global sobre fortalezas y debilidades, ayudando a los países a priorizar inversiones en áreas clave. Monitorización y transparencia. Con tecnologías como la blockchain, los datos del ICA se registran, se estructuran, se comparten de manera segura, fomentando la transparencia en la toma de decisiones. Y además de que se estructuran, pueden integrar las reglas que devienen de los modelos de inteligencia artificial, que van a ayudar a que los datos sigan teniendo sentido en la dinámica de cambio del mundo actual. Dentro del marco conceptual, podemos decir que el índice global de contabilidad anticipatoria surge como una herramienta analítica para medir la capacidad de los países en la gestión de desafíos y futuras oportunidades emergentes. Está basado en modelos de gobernanza anticipatoria, empleando enfoques de análisis prospectivo y temas tecnológicos que ya los he nombrado para garantizar transparencia y precisión en sus mediciones.
En la estructura del índice, el índice está compuesta de nueve dimensiones. Cada uno se agrupa 32 inicial, y con la revisión que le hice para los casos aplicados para Iberoamérica, Latinoamérica, y hice foco sobre Venezuela, se ampliaron a 35 para poder incorporar lo que es el desperdicio alimentario, la calidad alimentaria y otros temas vinculados. Dentro de las dimensiones del ICA está uno, salud y crecimiento poblacional, que da la evaluación de la calidad de vida y productividad, de educación y capacitación, desarrollo de habilidades tecnológicas y científicas, innovación y patente, medición del avance tecnológico, competitividad, energía de medio ambiente, evaluación del uso eficiente de recursos y sostenibilidad, infraestructura y transporte, que da el análisis de modernización e integración de redes digitales. 6, normatividad y regulación, impacto de políticas públicas en el desarrollo sostenible. 7, seguridad alimentaria y consumo, resiliencia ante crisis globales y abastecimiento de recursos. 8, gobernanza y cohesión social, estabilidad institucional y efectividad gubernamental. 9, factores geopolíticos y territoriales. Los principales indicadores utilizados en el ICA para calcular la dimensión de seguridad alimentaria, organizados según las 9 dimensiones, son los siguientes. En el tema de salud y crecimiento poblacional está la esperanza de vida, el índice de bienestar, acceso a servicios básicos e índice de igualdad social. Y se le agrega el índice de calidad nutricional, para lo que hablé de la calidad alimentaria. En el tema de educación y capacitación, nivel de alfabetización, gasto en educación, que es el porcentaje de el PIB, calidad de universidades y formación técnica, innovación y patente, índice de innovación empresarial, empresas emergentes, uso de inteligencia artificial, acceso a financiamiento. En energía y medio ambiente, emisiones CO2, energía renovable, el tema de políticas ecológicas, reciclaje y gestión de residuos. En infraestructura y transporte, red de transporte, calidad de infraestructura, acceso a transporte público, acceso a internet, normativa y regulación, facilidad para hacer negocios, índice de competitividad, políticas públicas, fiscalización territorial, en seguridad alimentaria, PIB per cápita, tasa de empleo, porcentaje, índice de productividad, nivel de exportaciones, costos laborales. En gobernanza y cohesión, estabilidad institucional, participación comunitaria, transparencia gubernamental, índice de desarrollo humano. En factores geopolíticos y territoriales, tasa de comercio internacional, disputas territoriales, negociación y vulnerabilidad climática. La dimensión 7 de seguridad alimentaria se alimenta directamente de indicadores económicos, laborales y productivos, pero su activación depende de las demás dimensiones, es decir, que está todo interconectado, tal como lo había conversado desde el inicio, que es un indicador integrado, sistémico y además holístico. La resiliencia agroalimentaria no es un dato aislado, se construye desde la gobernanza, la innovación, la infraestructura y la cohesión territorial. Cada indicador puede ser ponderado por sensibilidad territorial, permitiendo simulaciones diferenciadas por región, sector o comunidad. La seguridad no se mide solo en toneladas, se modelan en indicadores que anticipan el hambre, activan la soberanía y diseñan resiliencia territorial. Se hizo un ejercicio para integrar comparaciones entre lo que es Iberoamérica, Latinoamérica y Venezuela. En ese mismo orden se obtuvieron resultados para escenarios al 2025, al 2030, al 2035 y al 2040, y se hizo un desglose para cada una de las 9 dimensiones. Yo no voy a leer todos los resultados porque es bastante largo, pero voy a hablar a nivel general. A nivel general se dice que Venezuela tiene un 5.8 a 2025, se proyecta
o se anticipa una posibilidad si se hace una ruta que se puede diseñar plenamente con la estructura del índice, se puede ir al 6.2 en el 2030, al 2030, en el 2035 a 6.6 y al 2040 a 7.0. A nivel latinoamericano, el índice se encuentra un poquito más alto en base a los cálculos del ICCA. Actualmente está en 6.0, está proyectado al 2030 6.4, al 2035 6.8 y al 2040 7.2. A nivel iberoamericano está un poco más bajo, está en 6.4 en el 2025, el 2030 en 6.7, al 2035 en 7.1 y terminaría en 7.5 al 2040. En conclusión, se puede decir que el índice para Venezuela parte en 5.8 en 2025 y puede alcanzar 7.0 en 2040 si activa resiliencia agroalimentaria, transición energética y cohesión institucional. El latinoamericano inicia en 6.0 y llega a 7.2 en el 2040 con disparidades internas pero alto potencial agroecológico y territorial. Y a nivel iberoamericano arranca en 6.4 y proyecta 7.5 en 2040 gracias a mayor infraestructura, trazabilidad alimentaria y marcos normativos adaptativos. En cuanto a lo que es Venezuela, parte en 5.8 como partida actual, vulnerabilidades en acceso equitativo, costos laborales y resiliencia territorial. En el 2030 6.2, mejora moderada si se activan nodos agroproductivos, inversión en innovación agroecológica y cohesión comunitaria. En el 2035, 6.6, avance sostenido con diversificación de producción, integración de cadenas logísticas y fortalecimiento institucional. Y en el 2040, un escenario de resiliencia llega a 7.0 con un escenario de resiliencia plena, soberanía alimentaria consolidada, economía circular instalada y pactos intergeneracionales activos. También lo digregué para Venezuela por regiones, en Occidente, Oriente, Centro y Sur. Se parte en el 2025 en el Oriente de 5.9, Oriente 5.7, Centro 6.2, Sur 5.4, en el 2030 Occidente 6.3, Oriente 6.1, Centro 6.6 y Sur 5.9. Y en el 2035 6.7 Occidente, 6.5 Oriente, 7.0 Centro y 6.3 el Sur. Ok, uno de los temas que da el ICCA es que permite hacer un monitoreo en tiempo real, captura datos de producción, consumos, precios, exportaciones e importaciones de manera continua. Es decir, que no solamente tiene una estructura metodológica y conceptual, una arquitectura que se ha diseñado de forma dinámica, que se activa de forma operativa y práctica, sino que da todo un proceso adaptativo continuo que da una mejoría importante para poder detectar señales débiles de crisis, escasez, inflación alimentaria, migración rural antes de que se materialice y genera alertas tempranas para gobiernos, comunidades y redes productivas. Tiene una multidimensionalidad, como bien lo he expresado, donde dice salud, educación, innovación, energía, infraestructura, normativa, seguridad alimentaria, gobernabilidad y geopolítica. Y la seguridad alimentaria no se mide solo por toneladas de producción, sino por su relación con salud poblacional, cohesión social, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. Permite ver cómo una falla en infraestructura o normatividad impacta directamente en el acceso a alimentos. Tiene una lógica cuántica que permite simular escenarios posibles simultáneos, múltiples futuros posibles para el sistema agroalimentario, evalúa escenarios divergentes, escasez hídrica, transición agroecológica, crisis de importaciones y permite colapsar éticamente el futuro más deseable. Reconoce que las decisiones no son lineales, una política puede activar varios estados posibles en paralelo.
En cuanto a resiliencia territorial, cada región se convierte en un nodo cuántico con indicadores propios: occidente, oriente, centro, sur. El índice permite comparar territorios y diseñar pactos interregionales para garantizar soberanía alimentaria, y se convierte en una brújula territorial para anticipar vulnerabilidades y activar cooperación. En cuanto a legitimidad institucional, al ser un índice vivo, transparente y trazable, refuerza la confianza entre actores públicos y privados y comunitarios, y se instala como infraestructura ética. No solo mide, sino que enseña a deliberar, decidir con justicia intergeneracional. El ICA agroalimentario no es un dato estático, es un índice vivo, multidimensional, cuántico, que convierte la seguridad alimentaria en arquitectura de soberanía y resiliencia territorial. ¿Cómo entra la comida no consumida? Producción versus consumo real. El ICA mide la brecha entre lo producido y lo efectivamente consumido. Pérdidas post cosecha y distribución, incluye indicadores de almacenamiento, transporte y logística que afectan disponibilidad, impacto en resiliencia territorial. La comida no llega al consumidor, es un factor de vulnerabilidad que reduce la capacidad de respuesta en crisis. ¿Cómo entran los desperdicios? Índice de desperdicio alimentario se calcula como un porcentaje de alimentos descartados en hogares, comercios y cadenas de distribución. Economía circular. El ICA evalúa si los desperdicios se incorporan compostaje, bioenergía, reciclaje, o si se convierten en pérdida neta. Sostenibilidad ambiental. Los desperdicios impactan emisiones de CO2 y uso de recursos hídricos, conectando con la dimensión de energía y medio ambiente. ¿Cómo entra la calidad alimentaria? Valor nutricional. Se mide la proporción de alimentos con aporte adecuado de proteínas, vitaminas y micronutrientes. Seguridad sanitaria. Indicadores de inocuidad, control de plagas, trazabilidad y cumplimiento de normativa. Equidad en acceso. No basta con cantidad. El ICA evalúa si la calidad llega a todos los estratos sociales y territorios. Decibelidad simbólica. La calidad alimentaria también se pondera por capacidad de sostener identidad cultural y hábitos saludables. Integración en el índice cuántico, tiempo real. Los datos de desperdicio y calidad pueden alimentarse desde sensores, cadenas logísticas y plataformas digitales multidimensional. Se crean con salud, educación, innovación y gobernanza para mostrar cómo los desperdicios afectan bienestar y cohesión social. Lógica cuántica. Se simulan trayectorias donde la reducción de desperdicio y de mejora de calidad alimentaria colapsan futuros más deseables, soberanía alimentaria y resiliencia ecológica. En el ICA agroalimentario, la comida no se consume. Los desperdicios y la calidad alimentaria no son márgenes, son indicadores de soberanía, porque anticipar el hambre también significa anticipar el sentido de lo que comemos. Tengo un resumen del ejercicio que se hizo para Venezuela, Latam y Iberoamérica, muy corto, que dice: Venezuela 2025-2040. Retos: superar la baja innovación y patente, que tiene 5.4 en el 2025, para activar competitividad agroalimentaria. Reforzar infraestructura y transporte, 5.5 en 2025, para garantizar distribución y equitativa. Consolidar gobernanza y cohesión social, que tiene 5.5 en el 2025 como soporte de pactos territoriales. Riesgo: persistencia de vulnerabilidades geopolíticas y territoriales, de 5.7 en 2025, que afectan soberanía alimentaria, dependencia de importaciones y fragilidad normativa frente a crisis globales. Oportunidades: transición energética y ambiental, sube de 5.8 en el 2025 a 7.2 en el 2040, con un motor de resiliencia agroalimentaria. Y seguridad alimentaria y consumo, de 5.9 a 7.3, como eje de soberanía territorial. Blancos estratégicos: activar nodos agroproductivos regionales, occidente, oriente, centro, sur. Instalar innovación agroecológica y biotecnológica como motor de competitividad. Fortalecer educación técnica y científica para sostener la transición agroalimentaria. Vulnerabilidades: baja capacidad de innovación y patente, fragilidad institucional y normativa, desigualdad territorial en acceso a alimentos y servicios básicos. A nivel latinoamericano,
en el 2025 tenemos unos retos de reducir disparidades internas entre países con altos y bajos niveles de resiliencia, integrar infraestructura y transporte, que está en 6.0 en el 2025, y llevarlo a 7.2 al 2040 para cadenas logísticas y regionales. Mejorar cohesión social y gobernanza de 6.0 a 7.2 para sostener pactos intergeneracionales. Riesgo: tenemos vulnerabilidad frente a crisis climáticas e hídricas, tensiones geopolíticas y territoriales de 6.1 a 7.3 proyectados al 2040, que pueden fragmentar la cooperación regional, y oportunidades: potencial agroecológico y biodiversidad como ventaja competitiva global. Innovación y patente en el 2025 a 5.9, llevarlo a 7.1 en el 2040, con ecosistemas emergentes, startup y agroalimentaria, y la seguridad alimentaria pasarla de 6.2 en el 2025 a 7.4 en el 2040 como eje de integración regional. Dentro de los blancos estratégicos, crear un pacto agroalimentario latinoamericano con indicadores compartidos, instalar plataformas digitales de trazabilidad alimentaria, fortalecer educación y capacitación, pasando de 6.1 en el 2025 a 7.3 en el 2040 para formar técnicos y científicos del agro. Vulnerabilidades: alta desigualdad social y territorial, dependencia de exportaciones primarias, falta de integración normativa y regulatoria. Y a nivel iberoamericano, un resumen de estos escenarios del 2025 al 2040 lo representa lo siguiente: retos: mantener liderazgo normativo y regulatorio, pasando de 6.6 a 7.8 en el 2040, sin perder sensibilidad territorial, reducir desperdicio y mejorar la calidad alimentaria como parte de la economía circular, integrar innovación y patente de 6.4 a 7.6 con impactos directos en agroalimentación. Riesgo: fragmentación entre países con alta capacidad tecnológica y otros rezagos estructurales, dependencia de cadenas globales de suministro en contextos de crisis. Oportunidades: seguridad alimentaria y consumo de 6.7 a 7.9 como eje de cooperación intercontinental, energía y medio ambiente de 6.7 a 7.9 como motor de transición agroalimentaria sostenible, educación y capacitación de 6.6 en el 2025 a 7.7 al 2040 para consolidar liderazgo científico y técnico. Blancos estratégicos: instalar un observatorio iberoamericano de seguridad alimentaria con datos en tiempo real, fortalecer redes de innovación agroalimentaria con universidades y centros de investigación, consolidar pactos intergeneracionales para garantizar la justicia alimentaria. Vulnerabilidades: riesgo de desigualdad territorial entre países de la península iberoamericana, entre la península ibérica y América, dependencia de mercados externos para ciertos insumos críticos, necesidad de mayor cohesión social frente a crisis migratorias y climáticas. El ICA agroalimentario revela que Venezuela debe transformar vulnerabilidades en soberanía. Latinoamérica debe convertir su biodiversidad en resiliencia compartida, e Iberoamérica debe consolidar su liderazgo normativo en clave ética. Los retos son distintos, pero el blanco estratégico es común: anticipar el hambre y diseñar justicia alimentaria intergeneracional. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Muchas gracias, Gilberto. Muy interesante también el índice. Solo aclarar que en tu caso vos no tenías presentación, no era que había dificultad, alguna dificultad técnica. Bueno, Gilberto había no, preparado tres láminas donde mostraba las tablas con los resultados, pero debido a que no tuve la conexión y no me quiero arriesgar, entonces lo que hice fue leerla. Pero luego les mando el PowerPoint donde están las láminas que preparé, donde están estas estadísticas para compartirlas, pues. claro, eso porque eso es lo que queríamos avisar, que las presentaciones, tanto de Marianela como lo que tiene escrito Gilberto, se los vamos a hacer llegar por mail. Y bueno, abrimos un espacio de preguntas, no tenemos mucho tiempo, pero
Ya vi que por el chat estuvieron intercambiando y, a ver, ese es el propósito de la plataforma, que la gente se conozca, que conozca los temas que vienen trabajando, investigando y que generemos un espacio de articulación, de coordinación, de acciones para poder generar sinergias o un círculo virtuoso a partir de las capacidades y competencias que cada uno de nosotros tenemos dentro de la plataforma. Así que muy alegre de que se den esas articulaciones. Revisé el chat y hasta ahora preguntas, comentarios no hay. No sé si alguien quiere... ¿Puedo hacer un comentario de forma oral? Sí, por supuesto, Carlos, adelante. Bueno, la verdad es que ambas presentaciones me parecieron interesantísimas. La primera, porque es muy objetiva, porque hay una escala, se pueden medir las cosas, incluso lo hacen de manera gráfica y eso es importante. Y además habla claramente de la forma en que se aplican los modelos que presentaron. En la segunda presentación, que me pareció bastante interesante también, sería menester desmenuzarla. Ojalá tuviéramos otros espacios, otros encuentros donde nos pudieran explicar por segmentos cómo se recogió toda esa información, además cómo se puede medir de forma anticipada para lograr esos objetivos. De verdad, ambas interesantísimas. Pero en esa segunda presentación, insisto, sería interesante contar con un espacio adicional para que las explicaciones fuesen un poquito más al detalle. Muchas gracias, Carlos. Claro, a ver, ahí el tema de los indicadores no se agota solo en esta sesión. Podemos pensar futuras sesiones para profundizar en estos dos indicadores o incluir otros, porque entiendo que en el caso del agroindex es un indicador consolidado, validado, ampliamente utilizado, por lo menos en Argentina, no sé en otros países, pero sí en Argentina, por esta promoción que ha hecho el INTA junto a las universidades nacionales en la ampliación de su uso en el sector agropecuario, mientras que el índice ITA es un índice que está en pleno desarrollo a partir de los trabajos que viene generando Gilberto. Así que seguramente tendremos nuevas oportunidades para profundizar y ver casos aplicados de estos índices. No sé, Marianela o Luis Gilberto, si quieren agregar algo. Bueno, en mi caso yo puedo agregar, si me lo permite, las fuentes de datos que usamos son todas fuentes de datos reconocidas que incluyen organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, el PNUD, la OCDE y bases de datos nacionales, ¿ok? De diferentes países que están disponibles y que estén certificadas. Por supuesto, la FAO, que es una fuente importantísima para el tema alimentario, y bueno, y todas las fuentes reconocidas. Lo interesante de la arquitectura, que no me dio tiempo de explicarlo, que es bueno que la conozca el señor Carlos, es que permite integrar diferentes bases de datos que tienen diferentes formatos y los homogeniza y los logra homologar y normatizar para que el modelo los pueda integrar, cosa que no se podía hacer anteriormente, porque hacer una base de datos, vamos a decir, homogénea, que pudiera integrar diferentes tipos de datos sin tener estas tecnologías que actualmente existen, no era nada sencillo. Hoy en día se pueden integrar no solamente data cuantitativa, sino data cualitativa y territorial, que ayuda mucho a poder
evaluar y poder visibilizar la opacidad de los territorios, que va desde aspectos cuantitativos muy específicos hasta temas de análisis de discurso, análisis comunitario, análisis que tienen que ver con la sensibilidad territorial, que pueden ser incluidos en estos nuevos modelos que trabajan por capa y son, vamos a decir, no solamente de orden multifactorial, sino que tienen diferentes capas integradas, y eso es lo que le da la versatilidad y le da la capacidad adaptativa de poder anticipar y diseñar escenarios basados no en un tema teórico, sino en un tema territorial, en un tema real y en un tema donde lo que se pueda diseñar también es construible y construible en el tiempo, y eso da una gran diferencia en cuanto a la evolución de estos indicadores y a la evolución misma de la perspectiva territorial. Permíteme agregar lo siguiente, por favor. Y qué bueno que hayas hecho esta aclaratoria sobre la construcción de este instrumento. Cuando utilizaste la palabra holística y la palabra sistema, bueno, yo particularmente lo vi con gran interés, porque entonces estamos hablando de considerar los múltiples factores, de entender toda una realidad en, digamos, lo más precisa posible. Entonces, eso habla muy bien de este esfuerzo que ustedes están haciendo, y reitero, ojalá tengamos la posibilidad, y bueno, ya el moderador lo aclaró en otras oportunidades, de ir conociendo más a fondo estas herramientas. Muchas gracias, Carlos, Gilberto. No sé, ¿algún otro comentario, pregunta, reflexión? Yo después tengo una pregunta también. No sé, ¿hay Milagros? Javier, Sí, disculpen, Luis, adelante. saludos a todos, muy brillante y muy completa a pesar del tiempo, pues porque es así, pues, ¿no? De las exposiciones presentadas, tanto de Marianela como de Luis. Yo quisiera una pregunta, en términos de tener una referencia para comparar la huella de carbono o la huella hídrica, en una determinada unidad productiva o para una determinada cadena de valor, en algún ejercicio te dan unos resultados. Ahora, ¿con quién comparas? ¿Tendrías que hacer el mismo procedimiento para otra, o habrá algunas referencias publicadas a nivel internacional en otros países similares en los cuales uno pudiera emitir, ¿qué digo? Algún calificativo, bien sea para ubicar que es una huella alta, es una huella media, es una huella inclusive hasta negativa? Y con respecto a eso, ya le hemos pedido los números de contacto a Marianela, porque realmente desde la Comisión Agrícola, en la academia y muchas tantas actividades que se están desarrollando en Venezuela en los diferentes proyectos, es importante tener, digamos, una validez, pues, y las metodologías que hay para estimar la huella de carbono, y procurar, pues, un levantamiento de información robusto sobre esto. Con respecto a Luis, el comentario que le hago es que en una oportunidad yo hice como una especie de ensayo para determinar lo que significa la competitividad en las cadenas agroproductivas. Por supuesto que esa competitividad hay que medirse específicamente en cada una de las cadenas que conforman el sistema agrícola y agroalimentario de Venezuela, porque hay que incluir los dos, pues no solamente la parte alimentaria, sino también el otro sector que queda dentro de la agricultura, más allá de la parte agroalimentaria.
Sistematicé pues un conjunto de puntos, yo diría, neurálgicos, críticos, problemas, este, que fueron alrededor de 50. Y entonces eso yo lo categoricé pues en 7. Pero viendo la presentación de Luis o escuchándola, me parece que pudiera esto verse no solamente dentro del ámbito interno, ¿no? Por supuesto, como punto de partida, sino también en esos encadenamientos que pudiera darse más allá en otros mercados y las oportunidades que podría tenerse. Es decir, que se extiende la palabra de competitividad mucho más allá de lo que uno puede imaginar. Por supuesto, ahí hay muchísimos indicadores. Es relevante, por ejemplo, en la competitividad mirar todo el conjunto de escalamiento de certificaciones, índices, exactamente como las huellas, etcétera, que a su vez amerita la calificación de organismos internacionales reconocidos, donde en el caso de Europa, pues se le abre las compuertas siempre que las cumplan, ¿no? Más que sería favorecido algunos productos de una determinada cadena de valor que tengan esas certificaciones versus otros que no la tengan. Pues eso es lo que quería decir. Pues. Gracias. Bien, muchas gracias. Está Miguel y Lino. Gracias, Javier. Yo lo que quería era destacar la relevancia y la importancia de integrar este esfuerzo al cual felicito a Luis Gilberto por su desarrollo, el de Liga, con otros indicadores que surgen de instituciones también muy serias y muy formales y muy confiables, como es el caso, por ejemplo, los indicadores de desarrollo global, los desarrollos el índice de competitividad que hace el Foro Económico Mundial y otros muchos que aparecen ahí, que están, digamos, integrados o tienen correlación con todo el fenómeno de lo que es la seguridad alimentaria y la producción agrícola. Y que sería importante, ellos complementan y se ayudan y darían una visión más completa, una posibilidad de hacer diagnóstico y estudios comparativos internacionales con mucha mayor amplitud y completitud también. Eso era lo que yo quería. Y felicitar también a Marianela, ya establecimos contacto por su interesante exposición y bueno, que hablaremos sobre algunas cosas específicas que queremos desarrollar de la comisión, como lo dijo Luis. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Lino. Hola Javier, buenos días a todos. Mira, con Marianela, bueno, excelente presentación. Me gustaría aclarar algo, o que ella me aclarara algo. Fíjate, ella lo de la determinación de la huella de carbono en la producción de posturas, pues de gallinas, ¿no? Ahora, esa determinación yo la veo con más sentido para efectos del producto final. Entonces, si yo estoy trabajando a nivel de la granja avícola, no debería de alguna manera tomar en cuenta qué ha pasado aguas arriba, o sea, en la producción de la gallina, en la producción de los alimentos, cómo es la huella de carbono en esos componentes, para que una vez que yo termine de producir mi postura y la saque al mercado, se incluyan como la huella de carbono de ese producto. Incluso ese producto va al mercado en unos empaques con unas cadenas de transporte, de frío, etcétera, y que también debe incluirla. Entonces, es posible que la metodología que ella nos mostró se amplíe a toda la cadena y se pueda establecer cuál es la huella de carbono de la producción de huevos para consumo una vez que lo tiene el consumidor. Y más o menos en la misma línea de lo que preguntaba Luis, hay elementos para nosotros poder comparar ese tipo de cálculos. Y bueno, excelente presentación. La de Luis, lamentablemente, por supuesto, no la pudimos ver, pero además me la perdí porque hubo uno de esos bajones eléctricos que ocurren con cierta frecuencia aquí en Venezuela y me perdí gran parte de su disertación. Bueno, gracias a todos.
Gracias, Lino. Marianela, no sé si querés responder o Sí, comentar. sí. Voy a responder uniendo tal vez los dos aspectos que Sí, tienen sí. algunos puntos en común. A ver, con respecto a la observación del Lino, sí, lógicamente que uno podría haber abordado el estudio desde toda la cadena de valor agregada, por eso yo hice hincapié en la definición del alcance. Nosotros en una primera etapa, digamos, una primera actividad que se buscaba hacer con el productor, ya que no tenía ninguna medición ambiental, entonces lo que hicimos fue acotar el análisis a lo que tenía que ver con el proceso productivo en particular, desde que la pollita bebé ingresaba al establecimiento hasta que lográbamos el cajón de huevos. Entonces, medimos el alcance de las mediciones directas e indirectas en términos de esas actividades. Lógico que en un agregado uno puede dar un paso más y decir, bueno, ¿qué impacto estamos generando hasta que llegamos a la góndola, por ejemplo, de un supermercado o de un negocio de la ciudad de Bahía Blanca, que es habitualmente donde se comercializan los productos? Y en términos de las comparaciones, digamos, acá hay dos cuestiones. La primera es que a nivel organizacional, en nuestro caso, era la primera medición que se hacía. Entonces no teníamos un punto, digamos, en realidad para comparar, sino que al revés, como yo dije en la presentación, lo planteamos como un punto de referencia. Es decir, bueno, ahora ya logramos una medición, podemos identificar cuáles son nuestras actividades con mayor impacto en términos de huella de carbono y ver qué estrategias, ¿sí? En una próxima medición podíamos tomar si no éramos eficientes en función a eso. Hay muchos trabajos, ¿sí? Que desarrollan comparativas, sobre todo a nivel de cadenas, como les decía, si ustedes indagan en el trabajo de la cadena del maní, compara la cadena del maní en nuestro país con otros países para ver cuán competitivos somos en términos de eso. Lógicamente que las comparaciones tienen que ser con sistemas que sean similares y con los mismos niveles de alcance y periodos de tiempo, porque si no, bueno, no estaríamos comparando cosas que fueran válidas, ¿no? Pero sí pueden desarrollarse comparaciones. En el caso organizacional nuestro, digamos en particular, sirvió para eso, como una medida, digamos, en términos de acciones ambientales, solo la huella de carbono. Pero bueno, fue un buen paso en algo que la organización no tenía, digamos, en cuenta. Y con respecto a lo que en una parte conversaban de la valoración del mercado, yo entiendo que son cosas que son necesarias y que tienen que estar en los temas de discusión, porque bueno, los mercados son cada vez más exigentes y eso va a ser, digamos, la comunicación que demos en términos de los procesos productivos que llevamos adelante con respecto a la sustentabilidad, hará que seamos más competitivos, ¿no? Con nuestros productos, digo, a nivel país, en términos de estas cuestiones. Así que bueno, nada, creo que respondí, si no, bueno, me dicen. Javier, no sé si me permite que yo pueda responderle a Miguel Padrón un poco el tema de los comentarios que me hizo. Sí, sí, que les vamos a pedir brevemente porque ahora a las 9:30 tenemos que cerrar la sesión. Ok. Los índices, voy a referirme a los índices de competitividad que él mencionó, ¿no? Los índices de competitividad se integran en el ICCA como indicadores transversales, especialmente la dimensión de normativa y regulación, pero con vínculos directos hacia la innovación, infraestructura y gobernanza. Te voy a dar un detalle así por encima. En la dimensión 6, en normativa y regulación, el índice de competitividad se usa para medir la facilidad de hacer negocio, la eficiencia regulatoria y la capacidad de atracción de inversión. Se convierte en un subindicador clave que refleja cómo las políticas públicas impactan en la resiliencia agroalimentaria. En la dimensión 3, innovación y patente, la competitividad se conecta con la capacidad de generar patentes, startups y ecosistemas tecnológico. Un país competitivo de innovación tiene mayor capacidad de sostener seguridad alimentaria con biotecnología, IA y trazabilidad. En la dimensión 5, en infraestructura y transporte, la competitividad también mide la calidad de infraestructura logística y digital. Esto afecta directamente la distribución de alimentos, reducción de desperdicio y acceso equitativo. En la dimensión 8, gobernanza y cohesión social, la competitividad institucional mide estabilidad, transparencia y confianza en las reglas de juego. Sin gobernanza competitiva, los avances en producción o innovación no se sostienen. Los índices de competitividad no son un bloque aislado, se integran como puentes entre economía, innovación y gobernanza. En el ICA agroalimentario, la competitividad se traduce en capacidad de anticipar crisis y sostener resiliencia territorial.
Se pondera en tiempo real con datos de acceso a financiamiento, facilidad regulatoria y desempeño empresarial. Bueno, eso un poco, Javier, creo que respondí en parte las inquietudes de Miguel y bueno, puedo hacerlo de forma, pero tengo muy poco tiempo y traté de hacer una síntesis. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto. Como decíamos, eh, no pretendíamos agotar los temas, es solo el puntapié de temáticas que consideramos estratégicas cuando estamos pensando en el futuro del sistema agroalimentario. Yo no voy a pedir, no sé si Carmelo está por ahí, Carmelo doble, sí. Carmelo siguió toda la actividad en viaje, pero a ver si está por allí para el cierre. Carmelo, ¿está por ahí? Ahí está. Carmelo, ¿algunas palabras para el cierre? Está silenciado. Pues felicito a la organización de este evento. Lo que no se cuenta no existe. Si no tenemos identidad, si no creamos mecanismos que nos permitan tener una comprensión de un fenómeno compuesto, se hace absolutamente imposible tener digamos, dimensiones de tendencias, de procesos internos, de dinámica. Que me parece estupendo esta reunión de hoy. Yo lamento muchísimo que buena parte del tiempo me perdí porque no podía oír mientras conducía, pero llegué básicamente para entender, no pude, lamento muchísimo, espero revisar el documento de Marianela, pero Luis también ha hecho un esfuerzo importante de comprensión de los factores o elementos que están vinculados con la dinámica agroalimentaria. Y el planteamiento que he oído pues, de varios de los interrogantes pues, me parece muy interesante para tener todavía la visión global del conjunto agroalimentario. Es decir, el tema es cómo hay dinámicas que se producen fuera del proceso agrícola, pero que impactan de manera importante. Abordaron, creo que Marianela, abordaron dos de los temas fundamentales, el tema de la carbonización o los procesos de descarbonización y el tema de la huella de agua. Son dos factores importantes desde el punto de vista natural. La agricultura, como todos sabemos, tiene pues una dificultad para ser comprendida, para ser analizada, no solo por la complejidad digamos, de las distintas fuerzas que la determinan, sino también porque buena parte de ellas es de naturaleza biológica y generalmente uno dice, pues la demanda es bien rígida, pero la oferta es totalmente variable, es decir, tenemos una circunstancia en la cual el proceso agrícola incluso ha servido de justificación para que los estados tengan una intervención sobre los procesos agrícolas desde tiempos inmemoriales. En la Ronda Uruguay se trató de incorporar un proceso de apertura en el sector agroalimentario y se firmó un convenio sobre el tema de la agricultura, pero sin embargo seguimos viendo tasas altas de tarifas de comercio, problemas alrededor de las subvenciones, etcétera, y se disfrazaron buena parte de las, digamos, de las fórmulas que se habían cuestionado en la Ronda Uruguay con el acuerdo sobre agricultura. Pues yo creo que seguimos igual, 30 años después estamos exactamente en la misma situación, es decir, que tenemos una complejidad de difícil comprensión. Por eso alabo y reconozco y felicito este tipo de eventos porque nos proveen de alguna metodología para intentar la comprensión de los procesos y de las dinámicas del conjunto agroalimentario. Gracias a todos, a los ponentes
y a los asistentes. Yo además de eso me contento muchísimo por la participación de Proagro Venezuela y felicito a Manuel, a Miguel, a Luis, a todos, a todas las muchachas de las facultades de agronomía del Zulia, de Maracay. Me llenan de muchísimo entusiasmo. Roberto, estamos pendientes, tenemos muchas cosas todavía por hablar antes de que se nos va el año. Muchísimas gracias al doctor Calles, creo que lo anoté bien. A ver. Muchas Creo que sí. gracias, Carmelo, por tus palabras de cierre. Bueno, agradecemos nuevamente a Marianela, a Luis Gilberto por la buena predisposición, por compartir sus conocimientos, sus experiencias en torno a estos dos índices. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar con un nuevo seminario temático en torno a la perspectiva agrícola y alimentaria. Un gran abrazo, luego les vamos a distribuir los materiales, las presentaciones y este video grabado. Un gran saludo a Muchísimas todos. gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao. Hasta luego.